En este video vamos a ver todo lo que necesitas saber antes de crear tu propio reino, en qué cosas necesitas fijarte, qué deberías tener y, por supuesto, cómo creo mi reino. Adicionalmente, vamos a tener un bonus track al final del video en donde te voy a mostrar qué son las cosas que primero tienes que hacer una vez creado el reino. Pero primero, y como dicen, el casado casa quiere y un rey necesita tierra. Hay varias formas de obtener un castillo o una ciudad, algunas son más peligrosas que otras. En este video te voy a mostrar la forma menos riesgosa y menos costosa de tener una nueva ciudad para tu reino. Pero antes tenemos que mirar nuestras estadísticas porque nos van a servir mucho en el futuro. Para eso les quiero presentar a un nuevo amigo del canal, Marco Polo, que nos va a ayudar y nos va a guiar por distintos tutoriales sobre habilidades sociales que pretendo hacer, y este va a ser el primero de 4 o 5 tutoriales. El primer requisito es tener un clan nivel 3 para hacer tu reino. Como ven, estuve unas cuantas horas subiendo el clan de Don Marco, usando algunos tips de mis videos anteriores que lo hicieron súper entretenido y relativamente rápido. Si quieres ver los otros tutoriales, voy a dejar la lista de reproducción al final de este video. Bien, en cuanto a habilidades, es muy importante tener una habilidad de encanto medianamente alta, porque así vamos a poder reclutar nobles de otras facciones mucho más rápido. También es súper importante que tener un par de acompañantes libres dentro de nuestro clan, ¿ya? Porque apenas tengamos creado nuestro reino, los vamos a enviar a crear sus propios ejércitos. No minimicen la capacidad que tienen sus vecinos de declararles la guerra. Apenas ustedes tengan su reino, les van a declarar la guerra porque ustedes son y nosotros somos el rival más débil. Y cuando digo acompañantes libres me refiero a gente que no cumple ningún rol específico en tu clan o en tu ejército. Por ejemplo, yo tengo aquí a Grina, el ladrón de vacas, que él es mi administrador. Hikara, el presto, no sé por qué él, porque es mujer, me administra una caravana. Brinia es mi médico, pero tenemos a Jamair, el príncipe, y a Mitch, el diente negro, que no están haciendo nada en particular, ¿ya? Y bueno, y Laska me está liderando un callejón dentro de ese honor. También es súper importante tener una cantidad de oro más o menos grande. No necesitan tener millones de oro, pero unos cuantos cientos de miles van a funcionar bastante bien en esto. Ahora, yendo a las tierras y a tener una ciudad, como les comentaba en la introducción, hay un montón de formas de tener una ciudad. Puedes ser vasallo de una facción y esperar a que te den un castillo o una ciudad y luego traicionarlos, lo que automáticamente te va a ganar el odio de esa facción y obviamente te van a declarar la guerra. O puedes hacer lo que vamos a ver a continuación: encontrar una ciudad rebelde y atacarla. Pero antes de atacar la ciudad tenemos que estar en guerra con esos rebeldes, en este caso con los rebeldes Vostrum, y para eso vamos a tener que atacar a sus líderes, como estos que andan por acá. Ese que está allá de 82 en tropa y este que está aquí de 73, que lo tengo acá al ladito mirándome como nada. Así que con eso, atacando a estos líderes, vamos a cumplir dos grandes objetivos. El primero, obviamente, va a ser declarar la guerra, pero el segundo es eliminar a las unidades que van a llegar a defender la ciudad si es que no las sacamos de acá. Y te van a atacar por la espalda con la guarnición al frente y seguramente te pueden atacar con ambas tropas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es atacarlos y después asedir. Listo. Los líderes rebeldes ya están presos y les recomiendo, que este es Soteris y Apis, pero les recomiendo que no los maten ni tampoco los liberen después de lidiar con ellos. Ténganlos presos para que tengan la opción de reclutarlos después en el futuro. Bien, resuelto los inconvenientes con esta gente que estaba dando vueltas, vamos a asediar Bos. Como ven, nuestras tropas son 137 versus 320, que es lo que tienen ellos dentro de la guarnición. Le vamos a poner pausa. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a construir todas las máquinas de asedio primero y después vamos a construir estos fundíbulos o trebuchet que son súper buenos para contrarrestar en el fondo las defensas que tiene la ciudad. Así que los vamos a dejar todos creados y vamos a empezar el asedio. Sería muy bueno y quizás recomendable, pero no es obligatorio, como es en este caso, que tuvieran un ingeniero, porque así va a ser el asedio mucho más rápido. En mi caso no tengo un ingeniero, el ingeniero soy yo y mi habilidad de ingeniería, como ven, es bien baja, pero dado que tengo algunos puntos para repartir, voy a darle un puntito acá y voy a darle un puntito aquí, dado que no pretendo tampoco
contratar a un ingeniero pronto, así que para que suba algunos puntitos mientras estamos asediando. Bueno, mientras se construye el campamento de asedio, les voy a comentar que lo importante en esta parte es que tenemos que tener harta comida. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos pasar varios días asediándolo, mientras ellos solamente tienen 9 días, o bueno, ahora 8, antes de empezar a morir de hambre. Entonces, paciencia, hagámoslo con paciencia, considerando que somos muchos menos que el enemigo. Se dan cuenta acá, si bien a nivel numérico somos menos de la mitad, la barrita nos muestra, se escapó Soteris del grupo, la barrita nos muestra que las fuerzas están casi, el nivel de poder casi equiparado, y eso es porque el otro punto importante, la calidad de las tropas es importante. Ustedes tienen que tratar de tener algunas tropas, que las voy a mostrar acá, de nivel alto. Así que tengo campeón Fian Bataniano, tengo 16 que son nivel 7 o nivel máximo, creo que es... Bueno, eso debería ser 7, pero categoría 6. Ahí. Estos son categoría 5. La mayoría son de nivel alto. Ahí tengo algunas cuantas que son de nivel bajo, que son las que estamos entrenando, pero la idea es que tengan la mayor cantidad de tropas a nivel alto, para que así podamos asediar sin mayores conflictos un lugar como este. Otro dato importante es que apenas empiecen a aparecer las armas de asedio acá adelante, como es en este caso, nosotros las podemos marcar y las podemos mover a la reserva, y así las dejamos escondidas y la defensa no las va a poder destruir de a uno. Bien, ya tenemos nuestras armas de asedio listas, así que ahora las vamos a hacer aparecer todas juntas con el juego en pausa, y vamos a comenzar a asediar. Como ven, ya no tienen comida, y si se dan cuenta ya han ido muriendo, han muerto más de 100 defensores, lo cual nos da la ventaja en los distintos niveles de poder, pero vamos a eliminar toda la defensa que tienen ellos para que sea un asedio relativamente fácil. Ok, ya estamos listos con el asedio, pero antes de comenzar el asedio les voy a pedir que se suscriban, le den un super like a este video si les está gustando, les está pareciendo útil los datos que les estoy dando, y compartan este video para que así pueda llegar a mucha más gente. También dejen en sus comentarios abajo qué es lo que les está pareciendo, o si es que hay algo más que ustedes creen que hay que hacer antes de, ¿vale? Así que ahora vamos a comenzar. Ahora les recuerdo que yo juego en dificultad realista, entonces si me muero los 5 minutos no me juzguen. Una vez ganada la ciudad, les recomiendo tomen todo, no dejen nada. Aunque les sobren tropas, tómenlas todas, porque después se las vamos a dejar a la guarnición de la ciudad. Y los prisioneros lo mismo, tómenlos todos. Ahí estamos, vamos a tener piedad, porque va a ser nuestra primera ciudad. Y vamos a continuar. Perfecto. Lo primero que vamos a hacer una vez tengamos nuestra ciudad es reforzar la guarnición. Y aquí hay un pequeño truquito que no sé si ustedes lo sabían, déjenme en los comentarios si lo conocían o no. Es que nosotros podemos transferir
todas las tropas a la guarnición, nos quedamos sin tropas y después devolvemos hasta el máximo que podemos, y eso lo que va a hacer es nos va a colocar todas las tropas de nivel alto y acá va a dejar todas las tropas de nivel más bajo. Con eso dejamos listo esta primera parte del asedio, la captura de la ciudad de Bostrom, y ahora viene qué vamos a hacer con Bostrom. Bien, lo segundo que vamos a hacer es vender a nuestros prisioneros para tener algo de dinero. Entonces todos los prisioneros que capturamos en esto se venden, excepto los nobles. Vamos a solamente dejar las tropas acá y a los prisioneros nobles los dejamos con nosotros y vendemos lo que podemos vender acá. Bien, y ahora viene el bonus track que les comenté al principio. Ya vimos un poco cuáles son las consideraciones, las cosas que necesitamos tener antes de crear nuestro reino. Vimos cómo nos podemos hacer del primer objetivo, que es tener una ciudad, y ahora tenemos que ver en el fondo qué hacemos después de que tenemos la ciudad. Lo primero, vamos a tener que asignarle un administrador o administradora. No es obligatorio que todas las ciudades o castillos tengan un administrador o administradora. Si se dan cuenta, hay ciertos atributos que se ven afectados por que tenga o no tenga administrador. Pero esta primera ciudad sí o sí tiene que tenerlo, si no es imposible que podamos crear el reino. Entonces lo primero que voy a hacer es definir una administradora, y para eso voy a colocar a mi señora, que tiene algunas características de administración, pero por sobre todo, y lo más importante, es que es de la misma cultura que esta ciudad. Entonces eso nos va a ayudar. Vamos a decir, procedes a Basile, se convertirá en la persona encargada de administrar Bostrom. Sí, esto nos va a ayudar a que, como ven ahí, cultura del administrador, tenga un +1 y no un -2 si es que fuera una cultura diferente, y por lo tanto la lealtad se va a ver modificada después de que pase un día. Adicionalmente, elijo a mi señora porque las mujeres son mejores administradoras que los hombres por lejos. Bien, antes de crear nuestro reino, vamos a hacer lo que les dije al principio que íbamos a hacer, que era crear nuevos grupos para que vayan a buscar ejércitos, porque pues les voy a mostrar cómo estamos geopolíticamente armados. Entonces vamos a crear un nuevo grupo y le voy a decir a Mitchell Diente Negro que lo lidere, y le voy a entregar algunas de mis tropas. Vamos a crear otro grupo en donde le voy a decir a Jamair el Príncipe que lo lidere, para que vayan a buscar tropas para poder defender el reino, porque, como les voy a mostrar acá, si nosotros seguimos esta estrategia, nosotros nos tenemos que fijar que estamos rodeados por, digamos, ciudades del imperio y por ciudades azerai. Cualquiera de ellos nos va a atacar muy pronto. Por lo que les decía al principio, somos el rival más débil y tenemos una ciudad, así que seguramente nos van a atacar. Así que mejor rápidamente hacer que esta gente vaya a buscar tropas para poder defendernos acá. Ni se les ocurra moverse del lugar por el momento. Otro tip importante es que al principio tenemos que tener muy claro qué es lo que afecta a la lealtad. Y si se dan cuenta, el primer punto ahí dice que están hambrientos. Ha cambiado en algo la lealtad con la cultura del administrador, pero la gente está hambrienta. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ir al comercio, vamos a ver qué comida tienen. Algo tienen, pero como nosotros tenemos harta comida, que era una de las recomendaciones que teníamos al principio, le vamos a vender comida. Y eso nos va a dar algo de oro, de recuperar el oro que perdimos haciendo el asedio, y le vendemos eso, ¿vale? Eso va a ayudar a que el hambre o la producción de comida vaya mejorando. Bueno, como ven, ya el tema del hambre ya pasó. De una otra forma está empezando a crecer la lealtad dentro del pueblo. Con eso nos minimiza la opción de que se nos rebele el pueblo, pero adicionalmente podemos mejorarlo aún más modificando estos predeterminados diarios y colocándolos en festivales y juegos que nos van a dar un +3 al aumento de lealtad del asentamiento. Y con eso vamos a hacer que el asentamiento sea cada vez más leal a nosotros, y por lo tanto las opciones de construcción van a empezar a mejorar aún más, y vamos a poder ir mejorando la fortificación mucho más rápido. Ahora vamos a ver cómo crear el reino, pero antes te voy a pedir que te suscribas y le des un super like a este video y lo compartas para que así le llegue a mucha más gente. Bien, ahora vamos a crear el reino, y como pueden ver acá ya lo tenemos en nivel 4. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir a la fortaleza, vamos a hablar con nuestra administradora. It's been a while. Hola.
y nos habilita esta opción. Es hora de dar un paso trascendental, es hora de proclamar un nuevo reino. Así que eso es lo que vamos a hacer para crear nuestro reino. Bien. Obviamente somos del Imperio, así que el idioma y las leyes del Imperio. ¿Por qué somos del Imperio? Obviamente porque Marco Polo era italiano. Así que es del Imperio él. Sí, un reino que usa la ley imperial establecería lo siguiente. Senado. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿cómo se llamará el reino? Veamos. ¿Cómo lo vamos a llamar? Lo vamos a llamar Pololand. La tierra de Polo. No sé si se puede cambiar después el nombre del reino, pero en caso de que sí se pueda, déjenme en los comentarios qué nombre les gustaría que tuviera. Y en caso de que no se pudiera cambiar, bueno, ustedes saben que yo siempre estoy creando nuevos personajes, así que eso lo voy a tomar en cuenta para nuevos videos. Pololand. Esperemos que goce de muchas victorias. Bien, ya tenemos creado nuestro reino y ahora nos habilita el tab de reino, que acá lo tenemos. Y no tenemos ningún clan, pero vamos a tener que trabajar en las políticas. Y para poder trabajar en las políticas, obviamente, para promulgar ciertas políticas necesitamos influencia. Lo primero que vamos a hacer es buscar políticas que nos ayuden a mejorar tanto la influencia como la lealtad de los asentamientos que nosotros estamos tomando, y así es más fácil que se adhieran a nuestra cultura. Voy a buscar una, porque probablemente una voy a alcanzar a tener. También podríamos pensar en aumentar la influencia, porque eso nos va a permitir generar más políticas más rápido. Consideremos que, como yo soy el único rey y no tengo ningún vasallo, promulgar políticas no me va a implicar ningún rechazo entre medio. Entonces, por ejemplo, vamos a promulgar majestad sagrada. El reino de Pololand se iniciará a realizar nuevos rituales que traten al gobernante como un ser semidivino. Soy sagrado. Perfecto. Y eso me va a aumentar por día más 3 a la influencia. Así que está súper bien. Vamos a esperar ahí y vamos a dejar que esto avance. Entonces, ya tenemos creado nuestro reino. Tenemos nuestro primer asentamiento aquí. Nadie nos ha declarado la guerra por el momento. Ellos están peleando con los Aserai, así que por el momento no nos están molestando. Probablemente muy prontamente me van a declarar la guerra, así que nos tenemos que preparar. Tengo a mis grupos juntando sus soldados, que ya los tienen completos, y eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les hayan disfrutado, y si fue así, suscríbanse, denle un super like y compártanlo en sus redes sociales. Un abrazo a todos, nos vemos, chau.